Buenas tardes, máster. En este momento vamos a hablar sobre el progreso e importancia de la literatura a través de nuestra línea del tiempo. Para empezar, sabemos que la literatura ha sido y sigue siendo una herramienta fundamental para el desarrollo de la humanidad, ya que esta no solo refleja pues las emociones, refleja los pensamientos y preocupaciones de diferentes tipos de épocas. Y también ofrece un medio para que las personas exploren el mundo a través de perspectivas diferentes. Según Terry Eggleton, dice que la literatura es una forma privilegiada de acceder a la verdad de la condición humana y su importancia radica en su capacidad para generar empatía, cuestionar normas sociales y proponer nuevas formas de ver el mundo. Ahora sí empezamos con nuestra línea del tiempo. Todo se forja en la época preclásica del siglo XIX al siglo VIII antes de Cristo. Los primeros trabajos literarios de esta época, como los mitos sumerios y egipcios, se enfocaban en explicar la creación del cosmos y los fenómenos naturales a través de historias sobrenaturales. Textos también como el poema de Gilgamesh reflejan la búsqueda del hombre para entender su lugar en el universo. Esto es lo que nos trataba la época preclásica. Tenemos también la época clásica, que es del siglo 8 a.C. al 3 después de Cristo. En este periodo se desarrolla la literatura que intenta explicar racionalmente al hombre y su entorno. Obras como la Ilíada y la Odisea de Homero en Grecia y la Eneida de Virgilio en Roma son ejemplos de textos que combinan mitos y observaciones filosóficas sobre la vida y el destino. Aquí en esta época es muy interesante ya que todos conocemos lo que son las obras de la Ilíada y la Odisea. En la época medieval, que son del siglo III después de Cristo al siglo XIV, durante la Edad Media, gran parte de la literatura estaba influenciada por la religión, como trabajos como la Divina Comedia de Dante y la poesía épica como Beowulf. Sin embargo, también había una literatura secular y muchas veces basada en tradiciones orales que, que se conservaban en ciertos escritos. En la época renacentista del siglo XIV y al siglo XV, el Renacimiento marcó una revitalización de los valores de la antigüedad clásica, impulsada por la invención de la imprenta. El humanismo aquí promovió una visión más centrada en el individuo. Autores aquí como Cervantes en Don Quijote y Shakespeare en sus obras dramáticas exploraron la condición humana con profundidad y humor. En la época barroca del siglo XVI al siglo XVII, el barroco se caracterizó por un lenguaje recargado y el uso excesivo de figuras retóricas. Obras como El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha de Cervantes y la poesía de autores como Luis de Góngora muestran una complejidad en la forma y el contenido, reflejando así la tensión social y la política de la época. Tenemos también la época neoclásica. La época neoclásica es muy importante ya que en esta época viene del siglo XVII y el siglo XVIII. Inspirados en estos modelos clásicos, los escritores como Jean de La Fontaine con sus fábulas y Jonathan Swift con los viajes de Gulliver promovían la enseñanza moral a través de la literatura. El, el propósito principal era de ellos educar a través de ensayos y fábulas que mantenían un tono moderado y racional. Época romántica. La época romántica comprende del siglo XVIII y el siglo XIX. El romanticismo trajo consigo una literatura que exaltaba la naturaleza, los sentimientos y el individualismo. Escritores aquí como Mary Shelley, como con su esta que es Frankenstein, y Goethe con Fausto, exploraron temas como
la libertad creativa y el conflicto entre el ser humano y la naturaleza. También tenemos la época modernista que comprende los siglos XIX y principios del siglo XX. En este periodo, la literatura se liberó de las formas tradicionales y comenzó así a experimentar con nuevas técnicas narrativas. Aquí se destacan las obras como las obras de Ulises de James Joyce y En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Rompieron con las estructuras narrativas tradicionales, reflejando las complejidades del ser humano moderno. Y por último, tenemos lo que es la época postmodernista, que es desde el siglo XX hasta la actualidad. Y aquí, pues, en el postmodernismo, esto se ha cuestionado las formas tradicionales de contar historias, utilizando aquí la fragmentación y el pastiche con herramientas narrativas. Autores como Italo Calvino y Gabriel García Márquez utilizaron técnicas como la metanarrativa para explicar los límites entre la realidad y la ficción. Esto ha sido pues nuestra línea del tiempo, el cual ha venido de época en época, surgiendo lo que es nuestro tema, la literatura. Muchas gracias.